Hola, bonito domingo. Espero que estés pasando un bonito fin de semana. Los sigo invitando para que participen de la Eucaristía. Bueno, en esta ocasión quisiera hablar con ustedes acerca del acompañamiento que he tenido la oportunidad de brindar a aquellas personas que han fallecido, a ellas y a sus familiares, que en realidad ha sido algo complejo, por lo menos al inicio. Ahorita como que uno se va adecuando a la situación, hay una comprensión mayor de lo que estamos viviendo respecto a los cuidados y eso, pues uno ya se anima un poco más a dar ese acompañamiento. Recuerdo que al principio sí fue algo que me desconcertó completamente, porque sí se nos dio un documento de cómo nosotros podíamos dar un acompañamiento a los enfermos y también a aquellas personas que habían fallecido por esta enfermedad del COVID-19. Y esta situación, les digo, es algo que sí me dejaba inquieto porque decía, ¿cómo llevar esto a la práctica? De modo que nosotros como iglesia no seamos pues tan fríos o tan indiferentes. Esta situación, les digo, créanme, no sé si realmente pudieran comprender, en el caso de uno como pastor, o sea, cómo actuar en estos momentos. A muchos se les hace fácil y quizás nos exigen que tengamos que ser cercanos, pero imagínense, no son los únicos a los que uno atiende. Hay muchísimas personas que también nosotros estamos atendiendo y es algo que nos pone en esa, como dicen luego, entre la espada y la pared. Recuerdo que la primera exequia que celebré de una persona que había fallecido por el COVID-19 fue en el atrio de aquí de la parroquia. Y les digo, fue algo bastante triste porque yo había tenido la idea, dije, vamos a dejar puertas abiertas, como fue una indicación, los templos deben de estar abiertos para la oración personal y la adoración de los fieles. Y dije, para mí esto es un signo de que Dios está entre nosotros, porque puertas cerradas de un templo para mí significaba, ¿no? Dios te ha dado la espalda. Por eso en toda esa pandemia, puertas abiertas, ¿ok? Tocamos las campanas también al principio como un signo de que Dios está entre nosotros. Y la exposición del Santísimo, como lo he platicado en otras ocasiones. Aquí el detalle es cómo haber hecho esto realmente, o sea, cómo decir que Dios está entre nosotros y que está con las puertas abiertas cuando al momento de celebrar, por ejemplo, una exequia, tenía que ser fuera del templo, en el atrio, que fue una de las indicaciones que se me dio para poder atender a esta persona. Les digo, acabamos de empezar con esta situación y era algo realmente confuso cómo dar ese acompañamiento. Recuerdo que las personas que se acercaron para solicitar este servicio lo hacían con mucho miedo. Aquí fue algo que realmente hasta a mí me partió el corazón porque se unía este sentimiento del dolor por la pérdida de un familiar. Se acercó el papá se acercó la hija, ¿no?, del señor que había fallecido y se acercó casi temblando, con la tristeza, pero también con el miedo de me acerco, no me acerco, me va a rechazar o no. Ella venía de otra comunidad y no la habían recibido y viene aquí con ese temor, ¿verdad? Ay, fue realmente una situación que me conmovió muchísimo. Recuerdo que en ese momento, no sé por qué, pero yo tuve la iniciativa de acercarme, como de romper ese hielo, de tratar, ¿no?, de dar esa palabra realmente que consolara, que ayudara pues a las personas a realmente sentirse acompañadas por Dios, porque estaban viviendo una situación muy difícil, fueron de los primeros muertos de esta enfermedad y estaba pues esa confusión. Recuerdo, ¿no?, el rito se llevó ahí afuera, pues fue un rito breve, se dijo todo lo que se tenía que decir y todo, pero fue hasta allí, no fue la celebración de la Santa Misa. Y esa situación, les digo, a mí me quedó marcada porque digo, ay Diosito, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo realmente poder hacer que la gente se sienta acompañada por ti? Ciertamente ese gesto lo agradeció muchísimo esta familia porque habían buscado en otros lados y no habían recibido esa respuesta. Cabe aclarar, aquí en la comunidad rara vez nosotros celebramos difuntos. Si acaso en los 2 años que llevo aquí me ha tocado celebrar por año de 2 a 3 difuntos y normalmente son personas de aquí, de alrededor. Y en ese mes, o sea, cuando recién iniciamos con la pandemia, hasta 5 en un mes, a 5 personas a las que tuve que atender, no todas de ellas por
COVID, ciertamente decían que era por otras situaciones, no sé la verdad, pero cómo atendí a estas personas y al resto, ¿no? En estos meses, yo les daba las opciones de ir a sus casas y celebrar allí, ya sea en el patio o en el porche, en un lugar abierto, o ir al cementerio, ¿okay? A ir al cementerio para justamente, ¿no? Antes de que se enterrara a la persona, poder celebrar el rito de las exequias. Esta situación, les digo, fue bien aceptada por muchas personas a las que tuve la oportunidad de acompañar, se sentían muy agradecidas, y yo también de alguna otra forma dije, bueno, pues creo que sí estoy haciendo bien. Aquí el detalle, no los quería recibir en el templo porque, insisto, no sabía realmente esta situación, cómo manejarla. Aquí el problema, por lo menos yo siempre lo tuve presente, el problema no es tanto el difunto, porque normalmente para ese tiempo, ¿no?, se incineraban los cuerpos, y ese no era el problema eran los familiares que habían estado en contacto con estos hermanos. Ese realmente era el problema, que por alguna razón pues se hayan infectado y al momento de entrar al templo pues contaminaran el espacio. Y yo no podía permitir eso porque nosotros, como les había dicho en otros videos, habíamos estado exponiendo el Santísimo prácticamente desde que inició la cuarentena. Estábamos en adoración constante. Yo no podía exponer el templo porque eso sería exponer pues a las personas que asistían. Entonces yo prefería mil veces salir a las casas, salir a los cementerios para dar esta atención. Recuerdo que así como daban las indicaciones, yo llegaba, me quitaba toda la ropa aquí en la sala, dejaba los zapatos afuera, llenaba todo de un sanitizante, inmediatamente me iba a bañar. Cuando la gente que venía, ¿no?, a la misa en ese tiempo, miraba los zapatitos afuera, me dice, padre, ¿a dónde fue? Y yo, bueno, pues tenía que atender a estas personas, y era algo pues que yo dije, bueno, creo que me toca hacerlo como sacerdote, ¿okay? El poder dar ese acompañamiento en esas situaciones, les digo, muy difíciles por el dolor que estaban experimentando muchos hermanos. Y considero que hice por lo menos lo que estaba en mis manos. Hubo alguna persona por lo menos que recuerdo que me invitó a ir a una funeraria. Insisto, en esos primeros meses me rehusé realmente a ir porque yo tenía la idea de que hospitales y funerarias eran focos de contagio. Y dije, ¿cómo, insisto, cómo me voy a exponer cuando tengo de alguna u otra forma cierto contacto con los fieles? ¿Okay? Aunque no, sí, guardando la sana distancia y todo, pero de alguna u otra manera me sentía también comprometido, una, de atender a las personas que estaban en duelo, y la otra también de atender a las personas que de alguna u otra forma estaban también perseverando en la fe e intercediendo por la situación que estábamos viviendo. Era una situación que a mí me ponía entre la espada y la pared, les digo, y por eso en esa ocasión tuve que negar el asistir a una funeraria. Yo les dije lo mismo que les dije al resto de las personas, dos opciones: o voy a su casa o voy al cementerio. No, ya no me hablaron, ni modos, ok, pero les digo, espero puedan comprenderme en esa situación en la que me encuentro, y sobre todo en ese tiempo, ¿verdad? Ahorita ya la situación es distinta. Las últimas exequias que he celebrado de personas que han muerto por COVID-19 ha sido ya 15 días después de la muerte, como han sido ya incinerados, dialogando con la familia, explicándoles la situación de que tengo que proteger el área, y más ahorita pues que estamos ya de puertas abiertas, ya con ese permiso para que pueda acceder a vivir la gente pues su misa diaria y dominical. Pues digo, tengo que cuidar los espacios. Entonces, preferible mil veces el decir, ¿saben qué? Dialogando, espérenos tantito, guarden el tiempo de la cuarentena, porque insisto, aquí el problema son los familiares. Guarden el tiempo de la cuarentena y con mucho gusto les celebro su rito, ¿no?, de exequias y el triduo novenario, como lo decidan. Y por lo menos hasta esas dos familias que he atendido en estas últimas ocasiones han estado de acuerdo. Y digo, bueno, creo que poco a poco estamos asimilando esta situación, realmente se comprende lo que estamos viviendo, y es la manera en la que actualmente estoy atendiendo también a personas que están muriendo por esta enfermedad. Insisto, ir a sus casas, ir al cementerio, o el darles la oportunidad de tener aquí la celebración después de que cumplan el tiempo de cuarentena.
Respecto a las funerarias, bueno, ahorita creo que sí me podría dar esa oportunidad de asistir, obviamente sin celebrar misa, por lo que implica, ¿no?, el contacto con los vasos sagrados y el hecho de dar comunión en caso de que así fuera. Por eso una celebración de la palabra tranquilamente sí la pudiera realizar. Les digo, ahorita ya veo eso como una posibilidad, en aquel tiempo no. Y espero puedan disculparme y comprenderme, porque esta situación, les digo, nos rebasa y nos ha rebasado muchísimo. Respecto al acompañamiento de enfermos, la próxima semana, primero Dios, les comparto un poco de esto. Es algo que sinceramente les digo, me duele muchísimo. O sea, cuando se acerca alguien para pedir que acompañe a una persona enferma en COVID, no tienen idea cómo hacer esto sin exponerme y sobre todo sin exponer a las personas con las que estoy y darle de alguna u otra forma acompañamiento. O sea, es algo que realmente sí me inquieta muchísimo. Pero primero Dios, ¿verdad? Voy a seguir preguntando de qué manera, ¿okay?, podemos realmente dar ese acompañamiento. Pero la próxima semana, pues les digo por lo menos qué es lo que he estado haciendo. Bueno, pues que tengan un excelente domingo, que sea Dios quien nos acompañe y los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pórtate bien.